En el caso de este método, que sería el 3.2.2 método estadístico, se menciona que prácticamente en muchas de las ramas de la ciencia la estadística se aplica y a veces se necesita aplicar alguna o emplear alguna teoría matemática que incluye la probabilidad para interpretar algunos de estos resultados. Entonces, en algunas ciencias, como en el caso de las ciencias sociales, esta estadística o esta ciencia, esta parte de la matemática recobra como mayor importancia porque en muchos de los estudios de esta naturaleza se buscan ciertos patrones en el fenómeno o cierta repetitividad que puede aparecer como con cierto nivel de frecuencia, y una vez que se han clasificado ciertos valores predeterminados que pueden ser considerados variables relevantes de un estudio, es posible, a partir de las clasificaciones que se hacen de las variables, establecer algún nivel de vinculación o de unión o de dependencia o de correlación entre estas variables, y en algunos casos es posible describir estas relaciones de manera cuantitativa, y esto incluye hacer proyecciones matemáticas a través de alguna expresión que permita vincular la relación que hay entre las variables. Y entonces en muchos de estos casos se usa la teoría de probabilidad para establecer los niveles de relación que tienen estas variables. Entonces en muchas de las ciencias sociales, sobre todo si los estudios son de tipo cuantitativo principalmente, se pueden utilizar este método estadístico. No siempre es posible utilizarlo, porque habrán estudios de esta área que se van por otros métodos, ¿verdad? Es decir, si alguien está utilizando un método biográfico, por lo tanto no los valores estadísticos de probabilidad, de repetitividad no aplicarían, pues la naturaleza del estudio iría en otra vía, en comprender el pensamiento de X autor, y eso no pasa estrictamente por el método estadístico, pero hay muchos estudios, incluso de las ciencias sociales, que sí utilizan la estadística como una herramienta para sacar sus proyecciones gráficas y otras tendencias. En el caso de otras ciencias como las naturales, debido a que en muchos de los estudios se requiere eh, tabular los resultados que se han obtenido de los experimentos, y que en donde influyen una cantidad enorme de variables que pueden, estas variables no necesariamente ser como solo dependiente e independiente, sino que más bien otro tipo de variables que afecten los resultados esperados. Se necesitan cuantificar muchas de estos datos, tabularlos, y luego se usan algunas herramientas de software que también pueden facilitar interpretaciones de interrelación de variables o determinar qué tan interviniente se convierte una variable de acuerdo a los resultados que se están esperando. Aquí va a aclarar que en el caso de las variables, es decir, de los factores que se están tomando en cuenta, está en términos de su limitación solo determinados por cuando dice aquí la imaginación del observador, es que alguien puede tener una perspectiva de cómo analizar un problema y por lo tanto le va a dar prioridad a algunas o a ciertas variables, pero que eso no quiere decir que otro investigador que tenga otro objeto de estudio pueda enfocarse o darle prioridad a otras variables. Ahora, esto de que puede ser totalmente ilimitado también tiene un problema en términos prácticos, y es que luego va a tener que hacerse una representatividad de esos datos obtenidos, y si alguien ha considerado absolutamente todo, le será difícil establecer un criterio para enfocarse en ciertas dependencias, interrelaciones, afectaciones de una variable con la otra, porque en términos reales hay una gran cantidad de factores que intervienen en un fenómeno particular, pero si no se logra como
abstraer, como lo menciona aquí, entonces habría un problema. Entonces aquí va a decir que una de las tareas del científico es abstraer de la situación real, o sea, de una situación que tiene una cantidad grandísima de variables o de factores, un modelo que logre reproducir ciertas características esenciales del fenómeno. Entonces, estas variables, aunque sean de naturaleza como ilimitada, pasan porque en la abstracción que el científico va a hacer de esta situación, que es de la realidad, debe considerar aquellas características realmente esenciales que le den representatividad al fenómeno que se está observando. Ello no desconoce que existen más factores, pero que para efectos de los estudios, que están acotados en tiempo, en la cantidad de la muestra, en recursos económicos o de otra naturaleza que estén asignados a la investigación como tal. Pero, bueno, verán ustedes igual que al final del tema que desarrollen como investigación experimental que se le aplique el método, también utilizarán la estadística, métodos estadísticos que ayuden a establecer la relación de las variables a través de una ecuación y que permitirá también obtener gráficas de predicción para hacer interpolaciones o extrapolaciones de aquellos datos que estén o ya sea dentro del rango, pero que no hayan sido valores de los estrictamente medidos en el caso de las interpolaciones, o extrapolaciones si son datos que se están sustituyendo en la ecuación para proyectar en la gráfica algo o antes o después de los límites inferiores y superiores de los datos observados o experimentados como tal. Muy bien, luego está en el apartado 3.2.3 el método inductivo. Ya antes se ha mencionado que se va a enfocar acá hacia algunos de los digamos, de los métodos que existen, de los métodos científicos. Entonces ya hemos analizado algunos cuantos, hoy vamos a ver el método inductivo. Se ha mencionado un poco de esto previamente, pero ahora aparece de manera directa este apartado. Va a decir acá que en el caso del método, este método puede haber utilizado información que se haya generado de otro tipo, de otros métodos. Puede haber sido el de casos, el estadístico, porque esto ha permitido obtener ciertas conclusiones de casos particularmente estudiados. Puede ser el método de casos que ha observado 5, por ejemplo, o el método estadístico que ha tratado sobre una muestra y que es representativa de la población, con ciertas características representativas. Y con el resultado de estas investigaciones se puede tratar, y aquí vean el verbo, ¿verdad? Es tratar de inducir una relación que incluya ya no solo a estos casos particulares sobre los cuales se tiene una conclusión un poco clara, sino que permita generalizar a otros. Entonces va a decirlo aquí que, en otras palabras, el método inductivo se apoya de los resultados de algunos casos, que no necesariamente se llama método de casos, sino que de resultados particulares, para establecer una relación general. Puede ser una ley o no, pero que incluya otros casos que no estaban considerados en el estudio original. Entonces yo puedo establecer, a partir de la observación o de la conclusión de un estudio que analizó 5 casos, por ejemplo, obtener una conclusión que incluya a otros fuera de esos 5 como tal. Vamos a ver los ejemplos que aparecen directamente en el material. En muchas de las ramas de la ciencia, como en el lado de la física, alguien puede aplicar, bueno, aquí aparece, ¿verdad? Se puede explicar el movimiento de los proyectiles, el movimiento de los planetas, a partir de ciertos casos del movimiento. ¿Cómo sería esto? Si yo dejo caer, aplicando las leyes de Newton, por ejemplo, o en general, las leyes que tienen que ver con la caída libre. Si yo tengo en mi mano un borrador de esos de goma que usamos,
lo suelto a la altura más o menos de 1 metro. Veo que cae en línea recta hacia el piso. Agarro un lápiz, sucede lo mismo. Agarro un mango, sucede lo mismo. Agarro una naranja, sucede lo mismo. Llevo ahí 5 casos. He analizado distintos materiales, goma, papel, bueno, madera haciendo el lápiz, un mango, una naranja, y dejo caer un zapato, por ejemplo. Llevo 5 cosas, objetos, que tienen materiales distintos, pero los 5 tuvieron el mismo comportamiento. Cayeron en línea recta hacia la tierra, es decir, hacia el piso. Entonces yo puedo, a partir de esos 5 casos, generalizar o inducir que detrás hay algo más grande. Esa relación general me permitiría redactar algo que diga, por ejemplo, que todos los cuerpos, al dejarse caer libremente, es decir, a soltarse de cierta altura, siempre buscarán caer en dirección directamente hacia el piso, en línea recta hacia el piso. Y sabemos que ese piso es, en el fondo, es como buscar el centro de la Tierra. Entonces ahí estamos diciendo, si yo observé 5 casos, pero a partir de ahí yo induzco una ley, induzco algo que está más grande. Entonces a eso se refiere la inducción, a una explicación que va más allá de los casos estudiados y que generaliza el comportamiento de un fenómeno como tal. Entonces esto lo podemos aplicar hacia otros fenómenos que no necesariamente son de la ciencia natural, ¿verdad? También hay comportamientos que nosotros podemos predecir, ¿verdad? Pero siguiendo con todavía un objeto natural, si usted ve salir el sol un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y lo ve salir toda la semana, usted puede inducir que el sol va a salir, que el sol sale todos los días. Esa es una inducción. Usted generaliza porque ha observado cierto fenómeno, cierto comportamiento, en este caso natural, una y otra y reiteradamente, y usted puede llegar a la conclusión más general. Puede obtener una especie de ley. Ahora, estas leyes pueden ser, como en el caso de los fenómenos naturales, un tanto más estrictos o más rígidos, pero pueden haber otro tipo de comportamientos que también sean inducciones o inductivos. Usted está parado en una esquina y ve pasar un autobús de una ruta determinada porque está en su ciudad. Lo ve pasar a las 10 de la mañana. A las 10:05 vuelve a pasar otro de esa misma ruta en la misma dirección, digamos hacia San Salvador. A las 10:10 vuelve a pasar otro, a las 10:15, a las 10:20, a las 10:25. Usted no necesita pasar parado ahí todo el día para obtener una conclusión general respecto de ese comportamiento. Entonces usted diría, los buses de mi ciudad que se dirigen hacia San Salvador salen, o su frecuencia de salida hacia San Salvador es de 5 minutos. Entonces si después alguien a usted le pregunta, digamos, salvo circunstancias anormales o condiciones especiales, pero de forma regular, si alguien le pregunta, ¿y cada cuánto sale un autobús de tu ciudad hacia San Salvador? Entonces usted, que alguna vez en la vida observó ese comportamiento, hoy diría que salen cada 5 minutos. Entonces esa es una generalización. Usted en algún momento determinado observó el fenómeno lo suficiente como para poder inducir una ley. Como les decimos, estos no son leyes en el sentido legal, ¿verdad? Es decir, no tienen que ver con las leyes del ámbito judicial, sino que son comportamientos más genéricos que no necesariamente van a ser leyes universales, pero sí generalizaciones como tal. Por ejemplo, si en la parte final aquí menciona que si estos casos particulares que se han estudiado pueden ser representados por números, no todas las observaciones pueden ser representadas así, es posible que se recurra a un análisis gráfico para que facilite su inducción. Entonces esto va a significar utilizar un plano cartesiano y que
se grafiquen los resultados ahí, o incluso en algunos casos pueden usarse coordenadas que ya no son directamente lineales, como las cartesianas, pueden ser polares, logarítmicas o semilogarítmicas, que son parte de las escalas que nosotros vamos a usar en la unidad número 4 en el análisis estadístico que se haga. Entonces, a partir de ahí, de esta gráfica, pueden en algunos casos obtener ecuaciones o relaciones matemáticas que permitirían la representación de estos resultados. Entonces, cuando alguien encuentra esta relación matemática o este modelo, es de esa manera en cómo está induciendo un resultado. Si alguien tiene una ecuación, es la inducción, es decir, es como la ecuación o la fórmula que generaliza el resultado particular. Cuando tenemos nosotros la ecuación de las leyes de Newton o la ecuación del peso que dice W es igual a mg, siendo W el peso de un cuerpo y m la masa y g la gravedad, que es una constante de aceleración, yo puedo entonces, esa como tal ya sería una ley, una especie de ley, una ecuación, y yo estoy teniendo ahí un resultado que ha sido generalizado a partir de los resultados que en alguna vez fueron resultados particulares. Entonces ahí puedo tener yo, a partir de esa ecuación, o sea, yo puedo haber construido, esa ecuación a partir del análisis de datos particulares. Muy bien, entonces con esto termina el método inductivo. Hoy veríamos entonces el método deductivo. En el caso de este método, sería como un tanto en sentido opuesto del anterior. Y es que en este se analiza las consecuencias de unos supuestos que se han inducido a partir de observaciones particulares. O sea, en algún momento yo inducí algún resultado, ¿verdad? Y obtuve un nivel de generalización. Yo tengo ahora una parte general. Y ahora lo que tengo que hacer es, si yo tengo hoy, a partir de esa generalización, datos particulares, yo puedo entonces deducir si eso se cumple o no. Claro está que todo esto tiene que hacerse sin violar las leyes o los elementos lógicos y matemáticos y demás cosas que se deben considerar. Porque entonces alguien no puede deducir algo que esté como en términos de contradicción contra lo establecido. Ahora, cabe aclarar que la aplicación de los métodos, pero como de este, requiere también un conocimiento vasto sobre técnicas matemáticas y de algunas ciencias que estén afines al objeto de estudio que se esté enfocando, para que se deduzcan las consecuencias de una hipótesis que se está probando, de una ley que ya está comprobada de manera más universal. Ahora, porque esto permitiría a partir de la ley obtener ciertas predicciones a las variables por medio incluso de un experimento que se esté haciendo. ¿Cómo lo podemos entender esto? Si en algún momento Newton estableció a partir de sus observaciones, estableció o indujo una ley, hoy que nosotros retomamos esa ley, o ese principio, o esa hipótesis o esa teoría, y la queremos someter a prueba, nosotros hoy podemos deducir ciertos resultados porque partimos de la generalidad. Entonces hoy tenemos la generalidad y entonces podemos deducir un caso en particular. Veamos cómo termina mencionando la explicación teórica acá para luego mencionar algunos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo tengo unas predicciones de deducción que concuerdan con los experimentos que yo he realizado, entonces yo puedo ratificar aquel supuesto que yo había puesto a prueba. Ahora, puede ser que en algún caso los valores que se calculen o que se estaban sometidos a predicción
no concuerdan con los que se deberían obtener a partir del experimento, entonces habría que revisar los fundamentos o las bases sobre las cuales se estableció la hipótesis o la ley, para verificar si algo estaba malo. Porque si yo hago un experimento de caída libre que de alguna manera tiene una ley que me permite establecer en cuánto tiempo un objeto a X altura debe caer, y resulta que el experimento que yo hago no concuerda en nada con los resultados teóricos que yo puedo probar una y otra vez, entonces ahí habría que ver qué es lo que falló. O es que esa ley tiene condiciones específicas y yo no las estoy cumpliendo, o puede ser incluso que estemos ante la presencia en algún caso de una condición que haya escapado a la generalización que yo tenía de la ley. Entonces yo puedo deducir un resultado si yo conozco la ley o el principio genérico o el principio teórico que en el que yo estoy basando mi prueba o mi experimentación como tal. Entonces, si yo conozco esa generalización, ya sea en forma cualitativa por una descripción o en forma cuantitativa, incluso planteada en una ecuación como tal, yo puedo someter a prueba, basándome en esta ley, la veracidad de esos resultados, tomando de base los supuestos en las condiciones en que ésta se generó. Recordemos que, sobre todo quizás en el otro campo que no sea natural, habrán circunstancias un poco más sociales o más de carácter personal, interpersonal, que escapan al estricto cumplimiento de una especie de ley. No todo tiene un principio específico de ley, aunque para objetos muy específicos se pueden obtener algunas conclusiones que tengan un tanto de generalización, sin pretender universalizar, digamos, estos resultados. Entonces, por ejemplo, si hay algunos estudios que basados en resultados, por ejemplo, de pruebas de admisión, por ejemplo, en el caso de la UES, ¿verdad? Hace una prueba de admisión todos los años, y si yo saco el caso del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 para los ingresos, hasta incluyendo el año 2020, y a partir de esos casos particulares yo veo la tasa de aprobación en el primer examen, es decir, en la primera prueba es del 1.5, del 1.7, del 1.3, del 1.2, del 1.4. A partir de esos casos particulares, yo puedo entonces obtener una especie de conclusión general. Y entonces esta conclusión puede ser que el promedio de aprobación de los estudiantes en primera fase es sacando ya un promedio estadístico ahí, ¿verdad? Por ejemplo, del 1.3%. Entonces esta es una especie de generalización. Significa que si yo de repente hago un estudio con una cantidad de alumnos, es muy probable que encuentre a que la mayoría de estudiantes, o en el caso, por ejemplo, si tomara de base los que están en este grupo teórico 2 de métodos experimentales, yo puedo deducir que más del 95% no aprobó el examen en primera fase. Esa es una deducción, o si retomo datos de la población en general de la facultad, que rondará, bueno, habría que ver el dato concretamente de no ingreso, digamos 500 estudiantes, y yo agarro una muestra probabilística o una muestra aleatoria de los estudiantes, yo pudiera deducir que la gran mayoría no aprobó la prueba en primera fase. Esa es una deducción, porque yo, si bien es cierto, tuve cierto dato estadístico de los casos como resultados de ciertos años, de los 5 años atrás,
Eso me permitió obtener una generalización. Esta generalización se convierte como una especie de principio o ley, y ahora yo puedo deducir que los casos particulares van a cumplir con esa ley, con ese principio. Entonces, por ahí pues andaría la idea del método deductivo. Muchas de las cosas son deducciones, porque yo ya conozco la parte genérica, entonces ahora yo deduzco, y vean que se aplicaría incluso a situaciones mucho más cotidianas. Por ejemplo, si usted conoce a un amigo, bueno, digamos a una persona algo cercana, y usted sabe que, que desde que usted lo conoce siempre es impuntual, o sea, es decir, ponen una hora para reunirse y siempre llega media hora, una hora, media hora, 45 minutos tarde. Usted tiene, a partir de los casos que observó durante X cantidad de tiempo, usted se ha formado una idea general de cómo es esta persona. Usted diría, esta persona, este amigo es impuntual. Entonces, si usted en un caso particular dice, bueno, entonces nos veremos, bueno, estos días estamos sin contacto social, pero suponiendo que sea en otra circunstancia, y usted diga, quedamos de reunirnos a las 3 de la tarde, usted, como ya tiene una regla general, que sería en este caso una percepción sobre la responsabilidad o irresponsabilidad que tiene esta persona, usted ya va a deducir que esta persona en esta oportunidad, como lo ha hecho en la mayoría de los casos, llegará tarde y usted estará consciente. Entonces usted está deduciendo porque en el fondo ya tiene una idea general sobre esta persona. Y así verán que esto se aplica en términos muy genéricos a muchas circunstancias de la vida. Usted analiza o vive ciertas circunstancias una, otra y otra vez, y a partir de ahí dice, no, un momento, o sea, a partir de aquí yo ya tengo un criterio para decir, esto va a suceder en estas circunstancias de esta manera. Y eso le ayuda a tomar ciertas decisiones o previsiones u otro tipo de condiciones que le permitan al menos conocer o valorar o analizar qué es lo que puede suceder, porque ya tiene usted un conocimiento previo lo suficiente como para establecer un nivel de generalización sobre esto. Y a partir de ahí usted puede deducir que un caso en particular, el comportamiento de un caso en particular, ¿verdad? Entonces ahora si partimos del otro ejemplo que habíamos dicho antes, si usted sabe que los autobuses de su ciudad hacia San Salvador salen siempre cada 5 minutos, usted en un día regular, ¿verdad? O sea, es decir, fuera de estos espacios que hoy tenemos un poco con excepcionales, en cualquier otro día usted sabría que no esperaría más de 5 minutos. Usted deduce, ¿verdad? Bueno, si todos los buses siempre salen cada 5 minutos, usted deduce que lo que se va a tardar ahí pues no excedería de los 5 minutos en lo que pasa el próximo autobús. Usted está deduciendo, como ya sabe lo genérico, hoy usted deduce que el caso particular, el bus de las 10 de la mañana, pues va a pasar a las 10 de la mañana. Usted lo deduce, porque sabe desde antes que hay algo más general, un comportamiento particular responde a un principio mucho más general. Entonces ustedes vean y pueden en su cuaderno sacar una lista de cosas que ustedes ya han logrado concluir como una cuestión genérica y que entonces les permitiría en un caso particular deducir el comportamiento de algo. Vaya, lo que van a hacer es saquen una listita en su cuaderno de cosas en principio cotidianas que han logrado observarlas una y otra vez, que ese sería un método del lado de la inducción, ¿verdad? Lograron ubicar en algún momento casos, y ustedes en un momento de la vida dijeron, entonces esto se comporta de esta manera. Y a partir de esa generalización, o sea, a partir de esa inducción que ustedes ya tenían, hoy pueden deducir que el siguiente día el comportamiento va a ser de cierta manera. Hoy ya lo pueden deducir, ¿verdad? Porque partieron de una regla general que hoy tienen, pueden predecir, si se quiere ver de esa manera, ¿verdad? Pueden adelantarse el comportamiento de algo porque ya tienen una forma genérica de entenderlo. Y hoy pueden someter a prueba, ya sea, nosotros lo vamos a hacer luego con un experimento, ¿verdad? En el caso de la materia,
Pero en la vida cotidiana lo hacemos con condiciones más de la vida común. Y lo verán, muchas de las cosas, sin pensar, usted ya tiene una idea general sobre el comportamiento de una persona, el comportamiento de ciertos elementos así de la vida cotidiana, y entonces al final usted se adelanta a ciertas cosas pronosticando el comportamiento de un caso particular. O sea, usted está deduciendo el resultado porque usted ya conoce una regla general. Muy bien, entonces hasta aquí hemos avanzado en otro par de métodos, y luego vamos a seguir analizando los demás.